Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a ver al superhéroe del ajedrez latino con solo 11 años de Argentina. Nos ilusiona, nos llena de expectativas. Está triunfando, ya es maestro internacional, Faustino Oro, y está luchando por la primera norma de gran maestro en el torneo Tata Steel Challenger. Ayer en la tercera ronda se enfrentaba a la maestra internacional Irina Bulmaga en una partida que vamos a ver a continuación, que tiene lecciones importantísimas. D4 jugó Faustino y tras caballo F6, C4, E6, todo parecía, una vez que las blancas juegan caballo C3, que se encaminaba a una ninzo-india. Sin embargo, había otra idea por parte de las negras, jugar D5 y transponer a posiciones del gambito de dama, donde Faustino elige la variante del cambio y viene a clavar a el caballo de F6 inmediatamente. Las negras juegan C6. Como vamos a ver, la maestra internacional Bulmaga tenía la idea de desarrollar el alfil por F5 muy rápidamente. Esto es un sueño para las negras. Si consiguen hacerlo en buenas condiciones antes de que las blancas avancen a E3 y saquen su alfil por D3, sería un éxito estratégico para las negras, solucionando el problema que muchas veces tiene este alfil. Hay varias maneras de intentarlo. Si las negras simplemente juegan alfil E7 y después de E3 alfil F5, esto falla, porque tras los cambios existe dama B3 con el ataque sobre el peón de D5 y B7, con lo cual las negras pierden un peón. El otro intento es el que hace en esta partida Irina con negra. Jugar C6 y después de E3 alfil F5. De esa manera dama B3 ya no sirve porque no ataca D5, que está bien defendido por un peón, y además se encontraría con dama B6 como respuesta, con lo cual el punto B7 quedaría defendido, pero también tiene un fallo. De alguna manera esta línea tiene un problema para las negras, y es que el blanco puede jugar tal y como juega Faustino en este momento, dama F3, atacando el alfil, y una vez que el alfil se retira, el cambio en F6 va a provocar peones doblados. Si el negro captura con peón, el rey puede sufrir. Esas debilidades que han quedado en el flanco del rey podrían acabar influyendo en la seguridad del propio rey, con damas en el tablero. Por eso las negras capturan con dama. Se va a llegar en cualquier caso a una posición con peones doblados, pero sin damas, con lo cual por lo menos el tema de la seguridad del rey no es un problema para las negras. Pero sí lo es un problema la estructura con peones doblados y el peón aislado en H7. Esta posición se puede tratar de diferentes maneras. Una de ellas es sencillamente desarrollando el caballo por F3 para llevarlo luego a H4. Es una idea muy interesante porque con el caballo en H4 no es que quieras cambiar, que eso sería el sueño de las negras en G6, es que luego puedes lanzar el peón de F y amenazar con posibles F5 y jugar contra ese alfil, obligando a las negras a jugar F5, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer caballo de 7, caballo H4. Algo que juegue en este momento el negro, caballo B6, que muchas veces viene ese caballo por ahí por el flanco de dama, pues F4. Y es desagradable que el peón pueda llegar a F5, y si las negras juegan en F5, ese alfil queda un poco mal. Como digo, este es un tratamiento típico en estas posiciones, y otra manera también bastante frecuente de tratar la posición es la que realiza Faustino en esta partida, con H4. H4 amenaza H5, prácticamente fuerza el bloqueo en el flanco de rey, y el peón de H5 se convierte en una posible debilidad en el futuro. En H7 no parece tan atacable como en H5. Rey de 2, una jugada que nos puede sorprender, pero que simplemente apoya el desarrollo del alfil por D3. No hay damas en el tablero, el rey no va a correr peligro. Y las negras vienen con caballo D7. Es bastante característico maniobrar con el caballo hasta B6, y si las blancas juegan con B3, a veces buscar un avance y una ruptura en A4 para buscar alguna actividad. Las blancas juegan alfil D3 y, claro, si desaparecen los alfiles es un sueño para la blanca. Es decir, algo como esto no tendría justificación para las negras porque el peón de H5 queda débil, pero la casilla F5 ahora queda mucho más vulnerable. Y todo el flanco de rey, con la desaparición de ese alfil, todo el flanco de rey de las negras queda más débil.
Por lo tanto, lo que le interesa a las negras en todo caso es que sea el blanco el que cambie, algo que por supuesto normalmente el blanco no va a realizar. Alfil de 6, caballo H3. Esta idea es muy directa, porque lo que está planeando el blanco es llevar un caballo a F4 para presionar al alfil de G6 y provocar el cambio. Claro que ahora mismo caballo F4 se podría encontrar con ese cambio. Por eso, después de A5, Faustino juega caballo E2, preparando ya que un caballo llegue a F4, algo que no tarda en ocurrir. Después de rey E7, no tenía sentido enrocar en esta posición, el rey va a estar bien en E7, llega ya el caballo a F4. Y con el caballo en F4, lo mejor que tienen las negras en esta posición es seguir aguantando, defender G6, algo incluso como caballo F8, mantener ahí esa posición invitando a que seamos nosotros los que cambiemos, pero sin llegar a cambiar pieza, cambiar los alfiles de casillas blancas. Sin embargo, llega el error de Irina, que nos va a dejar en una posición súper instructiva. El cambio primero de un alfil por el caballo y el otro alfil por el alfil. Esto deja un escenario bastante pobre para las negras. ¿Por qué? Porque el caballo en F4 ahora es una gran pieza para las blancas y el peón de H5 tiene que estar defendido todo el rato por una torre, con lo cual las negras se quedan con una torre pasiva que tiene que quedarse en H8. ¿Cómo aprovechar la ventaja? Vamos a ver qué jugó Faustino. Las negras vienen con el caballo a B6, las blancas juegan torre C1. Era interesante provocar aquí un bloqueo en el flanco de dama, con A4, incluso con B3, controlando que el peón no avance, que el caballo no pueda saltar a C4, antes de pasar a otras ideas. Faustino juega más directo con torre C1, poniendo la torre en juego rápidamente, mientras que las negras comienzan a maniobrar con el caballo. Una jugada que no es muy buena y que Faustino va a castigar muy bien. Y no es nada sencilla la jugada que realiza ahora Faustino, porque la mejor manera de aprovechar, digamos, la desconexión de las torres, la mala disposición de las piezas negras, aparte de los problemas estructurales que tiene el negro, la mejor manera es abriendo la posición con la jugada E4, que no es una jugada sencilla, porque después del cambio queda un peón aislado a las blancas en D4. Pero Faustino tiene claro que en esta posición, con la falta de coordinación de las piezas negras, con la torre de H condenada a la defensa del peón de H5, abrir la posición contra el rey de las negras es una buena idea, porque además hay un D5 en camino. Viene F5, que es una jugada sutil, porque planea una trampa muy interesante. Rey por F5 perdería, lleva al mate. Fue muy aguda aquí la maestra internacional Bulmaga, porque, claro, aquí había un jaque que podría llevar a este mate. O si vengo por aquí, pues me va a llevar a otro mate, de manera que la posición estaría perdida tras la captura en F5, error que por supuesto no comete Faustino. Sin embargo, la jugada más precisa en este momento era rey F3, y Faustino se vino a E3, que no es tan buena. ¿Por qué es mejor rey F3? Porque dejas líneas abiertas contra el rey, prepara jugadas como torre 1 y torre E5, aparte de que sigues amenazando las mismas ideas con D5. El rey molesta menos en F3. Es fácil pensar que en E3 está algo más centralizado, está defendiendo D4, que puede ser más útil, pero era más precisa la jugada rey F3. Las negras vienen con el caballo a B6 y torre C5, que ya pone el ataque sobre el peón de F5, que evita un cambio caballo de 5 porque perdería peón, que mantiene ahora atacado al peón de A5. Rey F6 y las blancas doblan sus torres en la columna C. Por lo tanto, vemos una posición donde las negras tienen sus torres en la casilla inicial defendiendo los peones. Viene el caballito a molestar por D7, la torre se retira, viene un jaque y el rey
bueno, al final el rey va a estar mejor en F3, como estábamos comentando. Pero el negro se activa, por lo menos, una vez que ha expulsado a la torre que amenazaba al peón de A, ya no tenía que estar con una torre en A8 y con buen criterio las negras se han activado. Viene torre de 1 defendiendo el peón que está atacado y caballo F8. En este momento el avance ya es la mejor opción. Antes de que las negras consigan coordinar su juego, las blancas rompen intentando abrir la posición contra el rey. Es decir, peón por se encontraría con el jaque bastante molesto. Si rey G6, incluso el caballo puede volver, la otra torre se va a activar con una posición muy ventajosa para las blancas. Tampoco es buena opción la jugada C5 que acaba ocurriendo en la partida. La idea de las negras es que torre por C5 no es posible porque vuelve a haber trucos. Caballo D7 y ahora si quito la torre donde sea, caballo E5 jaque y mi rey no tiene buenas casillas, tiene que venirse aquí, la otra torre me molesta y como mínimo voy a perder el caballo, ¿no? O sea que había trucos que las negras están planteando y están jugando bien sus cartas buscando algún truco. El peón no se puede capturar. G3 es una jugada muy buena porque ahora ya sí que el peón de C5 está amenazado porque en todas las variantes si el caballo consigue llegar a E5 el rey tiene la huida por G2 y el caballo de F4 queda defendido por su peón. Caballo de 7 y el peón avanza a D6. B5 y, bueno, las blancas sitúan su torre en D5. Hay que decir que aquí ya era muy buena y esta creo que es una de las lecciones importantes de esta partida. Las negras siguen con su problema de siempre de tener que estar con una torre de menos en la partida. Una estrategia muy importante en muchas posiciones consiste en cambiar la pieza más activa del rival. En este caso, la pieza más activa de las negras es esa torre. Por lo tanto, una jugada como torre E3, intentando forzar aquí el cambio, torre por rey por, ya era una opción muy buena porque elimina la pieza más activa del rival. Esta era una buena posibilidad. Después de torre D5 y torre E5, torre E3 también es muy buena opción. Y vamos a ver cómo va a acabar desapareciendo. De hecho, ya aquí el cambio en E5 y luego venir con el rey por E2 es una posibilidad muy buena. Elige venir con el rey primero y después de torre por seguramente era más precisa capturar con el rey directamente. Supongo que de alguna manera Faustino valoró que en algunas posiciones podía tener algún ataque directo contra el rey, pero se decide por la captura con el peón. Tal vez también había algunas líneas que buscaba Faustino, donde era interesante avanzar el peón a E4, que luego caía el de H5, luego avanzaba el de G. Hay muchas líneas, no sabemos exactamente qué es lo que, o por lo menos yo no lo sé. Oye, se lo voy a preguntar. No sé qué es lo que, por qué capturó con peón, pero con rey era bastante sano. Igual mantiene una ventaja bastante grande, sobre todo después de este avance que al final son debilidades. Rey de 2, porque bueno, hay casillas que van quedando huecos. Pero y rey de 2 es muy interesante. Claro, si te acercas por aquí te dan el jaque con el caballo, ¿no? Entonces el blanco elige rey de 2. Faustino está preparando la jugada A3 para intentar ganar la casilla C3 con su rey y acercarse a los peones. Torre H6, las negras tienen pocas opciones. A3 y seguramente era mejor, no sé, volver con la torre H8. Es que no tiene nada mejor que esperar en esta posición Irina Bulmaga. Pero juega B3, lo que deja ya una casilla de acceso en el flanco de dama para el rey de las blancas que puede ir progresando. Torre H8 y rey C4. Muy fina, porque aquí había que calcular, oye, ¿qué pasa con caballo B6 jaque? Pues simplemente rey por C5, caballo por C5, rey por D5. Y este peón se va a imponer. El rey puede ayudar en esta posición y con ayuda del peón a las negras no les da tiempo de hacer nada de evitar el progreso del peón. Por ejemplo, no sé qué podría hacer. Si torre C8 para impedir que el rey progrese, bueno, igual primero me voy a comer ¿no? Y ahora a lo mejor vuelvo. Bueno, no vuelvo, te hago D7 sencillamente.
D7 y mi rey viene y se acaba la partida. Y si la torre se mantiene en H8 defendiendo el peón, es que no tiene jugada, es que está perdido. Es que si quita el rey, pues ya puedo acercar mi rey o avanzo, voy a venir con mi rey, voy a ganar muy fácil el final. Así que la calidad no se podía capturar. Viene torre 8, el peón cae, el caballo vuelve gratis, se ha comido un peón gratis, ahora está amenazado el peón de E3, pero con muy buen criterio las blancas avanzan. No hay ningún problema, no hay ningún problema por torre por E3, porque vendría rey C6, sí, caballo jaque. Me puedo comer este peón, me parece que torre por E5 también gana de manera bastante sencilla, y D7 y estoy ganando. La verdad es que hay bastantes caminos. Juega torre C8 para evitar que el rey progrese. Y ahora las blancas, bueno, las blancas tienen diferentes caminos. Uno de los más espectaculares es el rey por A4, que también implica el sacrificio de calidad, para venir aquí y si caballo por caballo jaque, ¿no? La idea es que después de rey E6 hay un D7, pero bueno, esto... Y luego tienes caballo E6 y vas ganando el final. Igual, es verdad que parece que se está arriesgando un poquito más y Faustino va a elegir el camino más seguro. Bueno, aquí primero se repiten posiciones y retira la torre y viene con el caballito a bloquear para que no haya ninguna idea por parte de las negras peligrosas, y está dispuesto a comerse los peones del flanco de dama y a ganar la partida. Siguió torre G8, cae un peón, en esta posición cae otro peón, y después de caballo C5 se está jugando contra la pieza que bloquea al peón, así que bueno, dio un jaque, y yo no sé si torre D4 llegó a jugarse o abandonó antes, pero la partida acaba con el triunfo. Abandonan aquí, no sé si llegó a hacer torre D4 y abandonar, que está en la partida, o abandonó directamente. Aparece la jugada, desde luego, aunque parece un poco absurda, porque obviamente te hacen jaque, te capturan y te coronan. Sea como sea, victoria de Faustino, que nos llena de ilusión. Ojalá consiga la norma de gran maestro en este torneo, si no vendrá más adelante. No hay prisa. Como siempre, todo nuestro apoyo al genio, al pequeño genio, a Faustino, la estrella que está revolucionando el ajedrez en idioma español.